Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. El poder de la Biblia. Y le damos la bienvenida también a los hermanos que se unen allá en San Miguel, El Salvador, Nicaragua, Colombia, hasta donde llega la señal todos los domingos. Un abrazo hasta donde llega esta señal. Vamos juntos, Hebreos. Corra conmigo a la Biblia, Hebreos capítulo 4. Este texto creo que la mayoría de nosotros lo hemos memorizado y lo compartimos porque resume en pocas palabras el escritor la esencia o el impacto o el poder de la palabra de nuestro Dios. Encontró Hebreos, hermanas y hermanos, capítulo 4, versículo 12 y 13. ¿Trajo su Biblia? Yo le insto, por favor, que traiga la Biblia para que de esa forma honremos. Cuando usted trae la Biblia en digital o en físico, usted le está diciendo a Dios que este libro es el más importante en su vida y que usted entiende que necesita esta palabra, es una palabra eterna, poderosa, que es lo único que puede ayudarle. Y Dios, dice la Biblia, dice Dios que Él honra a los que le honran y Él ama a los que le aman. Amemos su palabra. Dice el texto, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amado Padre, te damos a ti la honra y la gloria por este gran privilegio que nos das este día en familia. Señor, llena nuestros corazones de alegría. Espíritu Santo, ayúdanos a deleitarnos al escuchar la palabra de nuestro Dios. Aparta cualquier cosa que quiera distraernos y quiera perturbar nuestro gozo. Nos alegramos, Señor, nos alegramos en tu poder. Tu salvación produce gozo en nosotros. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. En la enseñanza anterior, el domingo pasado, empezaba con la lectura de Nehemías capítulo 8. Y llegamos a ese punto donde el pueblo, dice el texto, que le pidió a Esdras que sacara el libro de la ley de Dios, que lo trajera. Solamente para refrescar y para recapitular un poco en esta introducción, quiero recordarle este texto de Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante, del 3, después voy a hacer un brinco al 10. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En otras palabras, el pueblo le estaba exigiendo a Esdras que sacara la Biblia. Trae el libro. Trae el libro, queremos oír el libro. De alguna forma, yo anhelo como predicador de Dios, que
Que nosotros tengamos ese deseo, que podamos decirle a Dios que saque el libro, el predicador, que traiga el libro, que no lo deje, que lo lea, que yo lo pueda escuchar. Desde que salimos de la casa o el sábado en la noche, usted puede decir, por favor, Señor, que tu libro, que tu ley, que tu palabra, que es dulce a mi paladar, más que la miel, que es lumbrera en mi camino, que es luz, por favor, que esté en el púlpito, que yo la necesito, yo quiero escuchar. Si voy a viajar desde tan lejos, yo quiero oír tu palabra. Y el Señor nos va a dar esa petición. El que venga a exponer va a traer el libro, nos va a compartir la palabra, que es lo que todos necesitamos, a eso venimos. Versículo 2 de Nehemías 8 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Ve, la familia entera. Como estamos en esta hermosa ocasión, todos, hombres y mujeres, papá y mamá, hermanos y hermanas. No sé, esa es la iglesia, que nos exponemos a la palabra de Dios, que es eterna, que es poderosa, que ayuda a todo, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Esta palabra no tiene límites. Esta es la palabra de Dios, perfecta. Y dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Dice el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta a las aguas, desde el alba. Esto quiere decir desde el amanecer. Estaba la aurora, estaba saliendo el sol, tempranito. Y este es un buen principio. Siempre cuando venimos aquí al templo en la mañana los domingos, digo, esta es la mejor hora. Este es el mejor. Y si un día Dios nos da el privilegio de tener un templo y tener todas las facultades, que no tengamos límite, mi oración es que tengamos cultos los días de semana en la mañana. Usted dirá, pastor, pero todos vamos a trabajar. Es cierto. Pero habrán algunos que trabajan en la tarde, otros trabajan en la noche. Otros son empresarios, tienen sus empresas que pueden pausar, pueden decir, bueno, los trabajadores entran a las 7, yo voy a pasar por la iglesia dándole gloria a mi Dios porque mi empresa, pues, Él es el dueño, yo solo soy un mayordomo y voy a ir a darle honra al que me ha bendecido tanto. Y usted lo va a poder hacer, usted va a poder decir, bueno, ahí están mis trabajadores, si es posible, me voy a traer a todos los trabajadores a que vengan primero a escuchar la palabra de Dios, porque si aman a mi Dios, van a amar su trabajo. Y van a respetar su trabajo. Que Dios haga conforme a su voluntad. Pero sería maravilloso ser la diferencia, ¿no? Porque la mayoría de iglesias no tienen cultos en el día. Los días de semana, como de lunes a sábado. Algunos tienen el sábado, pero no lunes, martes, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Dice el texto de Nehemías 3, de Nehemías 8:3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos, mire este detalle, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este es un buen detalle que nosotros debemos de practicar. Versículo 10. Luego les dijo, y comé grosuras y bebé vino dulce y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Aquí vemos el resultado de la palabra de nuestro Dios. El gozo, la palabra de Dios produce alegría en el corazón del hombre. Antes produce tristeza. Ellos comenzaron a llorar y estaban llorando ahí, tanto los adultos, los jóvenes como los niños, al escuchar la palabra de nuestro Dios. Y les dijeron, no hombre, no es día de tristeza,
Es día de alegría, porque la palabra nos revela la majestad de nuestro Dios. Celebremos, porque la palabra produce alegría, gozo, y ese gozo se convierte en nuestra fuerza. Es como dicen, vea, los políticos, contrapoderes. El poder de la alegría contra el poder de la tristeza. ¿Quién cree usted que domina? La alegría aplasta la tristeza. Este mundo está triste por el pecado, por la muerte, por la decadencia, por la falta de todo. Hay familias que no tienen techo, hay niños que no han comido en el mundo, hay personas que están muriendo en este momento de hambre. Inclusive dentro de nuestros miembros de nuestra familia habrán algunos que están con gran necesidad en este momento, familiares de usted, en nuestros países que no son tan requete pobres como algunos países de África. Eso es el hambre y todas esas necesidades, esos niños que están en esos hospitales luchando por sobrevivir con el cáncer. ¿Usted cree que eso va a producir alegría en esa familia? No, eso es tristeza. Pero esas familias tristes, al escuchar la palabra de Dios, hay esperanza. A pesar de que su corazón está triste, el Señor tiene ese poder para levantar los ánimos, para traer salvación. Y cuando viene la salvación a un hombre, la Biblia lo dice en el libro de los Salmos 30:11, que Él ha cambiado nuestro lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por tanto, dice el salmista, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, te alabaré, Jehová, para siempre. ¿De dónde sale eso? De la palabra. Por eso es importante la palabra. Cuando vamos a ver a un enfermo al hospital, yo siempre le digo a la persona, sí, puedes testificar, le puedes decir brevemente si Dios te sanó, estuviste en un hospital, pero no pierdas el tiempo en otra cosa, sino aprovéchalo leyéndole la palabra. Yo recuerdo que a veces uno se distrae porque uno dice, no, pues ya. Y yo recuerdo que fui a visitar a Pastor Luis, hermana Jenny, a Fernando. Y bueno, si Fernando tiene pues su padre que es pastor, es obvio. Y la hermana Jenny pues sirve en escuela bíblica, es obvio que le leen la Biblia. Pero mientras yo iba subiendo, pero no pierdes nada. Si lo vas a ver, desde que llegué saluda y abre la Biblia en los Salmos, comienza a leer, dale la palabra, solo léesela. Y en obediencia a mi Dios, y ahí está la hermana Jenny, el pastor Luis, que lo hice. Bajé tan gozoso, hermanos, por ese ascensor después que me fui a meter a la capilla y yo brincaba de gozo. Dije yo, Señor, pero la palabra era para él. Sí, pero la palabra es filosa, es de doble filo, impacta al que la oye, pero también a ti que la compartas. Yo te testifiqué a ti. Mientras yo estaba leyendo la palabra, los salmos, Salmo 23, Salmo 46, Salmo 40, Salmo 91 y Salmo 34, todos esos salmos me inyectaron un gozo maravilloso. Y yo dije, Señor, hoy comprendo por qué el pueblo dijo a Esdras, trae el libro, necesitamos el libro. Y es que este libro maravilloso, eso es lo que produce la palabra, pero cuando la oímos atentamente. Pero si venimos con un corazón orgulloso, pensando que nosotros tenemos la razón y cerramos nuestros oídos porque nosotros ya lo sabemos todo, salimos peor de como llegamos. Pero si usted lo abre esperando escuchar a Dios y usted dice, quiero escucharte, Señor. Decían los reformadores del pasado, si alguien quiere escuchar la voz de Dios audible, lea la Biblia en voz alta. Y va a escuchar claramente la voz del Eterno. Esa era la recomendación y hasta el día de hoy, los que seguimos la línea de los reformadores, entendemos que es verdad, que no tenemos por qué inventar, que las personas que dicen Dios me dijo que tengo el rema, que Dios me dio una visión, una palabra, son puras mentiras, son puros inventos que por eso no impactan, por eso no cambian a nadie. Pero si esas personas dijeran, el Señor me traspasó mi corazón con su palabra, estaba leyendo un salmo y de repente yo comencé a llorar de gozo y hoy quiero que escuchen la voz de Dios y leen en voz alta lo que está en la Biblia,
que no nos quepa la menor duda que las personas que escuchen esa palabra van a ser impactadas y pueda que hasta se conviertan y sus vidas van a ser marcadas, porque esa palabra tiene poder, porque esa es la palabra de Dios. Es una palabra perfecta, es una palabra limpia, purificada 7 veces. Por eso, cuando nosotros registramos esta iglesia, le pusimos Tabernáculo Bíblico Seguidor de Jesús. Bíblico. Me dicen, hermano, ¿por qué bíblico? Porque aquí tiene que predominar la Biblia. Esa es la palabra. Amamos la palabra, los estudios bíblicos. Así nacimos. Cuando veo hacia atrás mis notas, cómo comenzamos a enseñar una enseñanza en la carta a los romanos, arrancamos con todo, versículo por versículo. Y no hemos perdido nuestra esencia. Aquí seguimos. Y entre más anciano me voy volviendo, más me va gustando la palabra. No me aburre, al contrario, me gusta más. Y me impacta más, me da vida. Me hace sentir renovado, joven. Me libera de todos mis miedos. Y me enamora del gran Dios que revela la Biblia. Y entiendo a estos hermanos, su alegría y Edras lo que les dije. Porque el gozo de Jehová nuestra fuerza es. La alegría de nuestro Dios vence cualquier cosa que quiera estorbarnos. Usted sale por esa puerta y con la palabra de Dios, probablemente usted tenga unas grandes deudas. Y mañana tenga que ir a trabajar, pero usted va bien motivado. Usted dice, oh, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a Dios? ¿A quién tengo en la tierra sino a Dios? Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él es el dueño del oro y la plata, si yo soy peregrino y extranjero, ¿por qué yo voy a estar preocupado por cosas triviales? Jesús me ha dicho, no os afanéis. Basta cada mal para cada día tiene su propio mal. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y usted es liberado. Usted dice, si la vida del hombre no consiste en lo que posee. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Y esa es una palabra que hoy en la mañana yo estaba meditando con mis hijos, mi esposa, y de repente Jesús dijo una palabra tan dulce. Él dijo que por qué voy a estar agobiado por mi vestimenta, por la comida, por la casa, por el automóvil. Y Él me ha dado el gran ejemplo. Él vino, nació en un pesebre y no anduvo preocupado por dónde dormir. Y vivió, y es el hombre que cambió la historia, y es el hombre más rico, el hombre más famoso, el hombre que no hay nadie que se le pueda igualar a él. Pero este hombre vivió despojado de todas las cosas terrenales y vivió enfocado, vino para mostrarnos al eterno Dios y para mostrarnos de cómo debemos de agradar a Dios, de cómo debemos de vivir un día a la vez. Se llama Jesús. Pero nosotros nos agobiamos, nos preocupamos y no lo miramos a Él, nos perdemos. Y nos enfermamos, el afán nos turba. Y estar turbado, reaccionamos negativamente, nos metemos en negocios y de tal manera que hasta ilícitos, y después tenemos que pagar las consecuencias. Se destruye la familia, puede que usted tenga éxito. ¿Y de qué sirve tener éxito en su empresa si su matrimonio colapsó, sus hijos han sido heridos, un divorcio? Los que se llevan la mayor parte de las consecuencias son nuestros hijos, pero ¿de qué sirve? No sirve de nada. Usted le pregunta a un millonario y le dice, ¿qué es lo que más necesita? Y le va a decir, necesito paz, yo necesito alegría. Mire los famosos, los artistas, cómo lloran y dicen que eran unos miserables después de estar en un concierto delante de 60,000 personas, cantando y brincando y danzando. Van a un hotel y se sienten unos miserables solos después de estar delante de una gran multitud. ¿Por qué? Porque este gozo, esta alegría solo proviene de la salvación dada por Dios. Es Cristo el que lo da. Y mientras el hombre no tiene a Cristo en su vida, por más que tenga placeres, por más que tenga dinero, por más fama, por más títulos, no podrá tener gozo en su interior. No podrá disfrutar la vida. Pero el hombre se preocupa por las cosas materiales. Es parte de nuestra naturaleza, porque al no conocer a Dios, al no depender de Él, nosotros... Y mire esto, solo para darle un ejemplo. Si a usted se le pierde el teléfono, ¿verdad que siente como que se le ve el alma? Eso es una cosa sencilla. Y usted dice, no, pero tengo datos, tengo ahí muchos documentos. Me ha pasado a mí. Le digo, hermanos,
que probablemente ni tan siquiera duerme tranquilo esa noche que ha perdido el teléfono. Ahora, lo llevo en escala. Si usted tiene un ahorrito de $50,000 en el banco que con sacrificio lo ha trabajado y le ha costado, y de repente el IRS se lo agarra, ¡pah!, y le cobra todo lo que no le ha cobrado y se lo quita, le digo que se puede deprimir. Porque usted estaba feliz, porque usted dice, ya tengo mis ahorritos, y ese dinero le da como un sentir, se siente poderoso. Por eso el hombre busca el dinero, porque tiene hambre de poder. ¿De qué le sirve al hombre? Dijo Jesús. Oh, qué maravilloso Jesús. Ganar el mundo. ¿Y qué recompensa dará por su alma? Oh, hermanas, que Dios nos ayude a verlo a Él. Y este pueblo fue despertado después de haber estado en Babilonia, esclavizado 70 años. Ellos volvieron a la fuente de todo gozo, a Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, ellos se liberaron de todos sus miedos y entendieron que lo que les había pasado no era culpa de Dios. Dios no tiene la culpa de las consecuencias de nuestros pecados. Somos responsables delante de Él. Ellos fueron cautivos y Dios ya se los había advertido. Mandó un profeta llorón que llorara y que le gritara: por favor, párense en los caminos y pregunten cuál es la senda antigua y volvámonos a ella. Pero ellos respondieron: no andaremos. Entonces no queda otra cosa que caer en manos de un Dios airado. Y Hebreo dice, es horrible caer en manos de un Dios enojado. Ahora el pueblo regresó, pero estaban libres, pero ellos sabían que les hacía falta algo para sentirse alegres. Y aquí ya están, la palabra les da gozo. Versículo 11. Los levitas, dice de Nehemías 8, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y estaban llorando. Y todo el pueblo, versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Y mire esto, hermanos, y a gozar de grande alegría, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ese es mi anhelo, que cada vez que usted venga los martes, los viernes, los domingos, usted entienda lo que le predicamos y no se vaya triste, sino que se vaya alegre. Si va llorando porque fue confrontado por su pecado, que le duela, pero a la misma vez usted se vaya celebrando la salida, porque el propósito de hablarle del pecado no es para enterrarlo, para sepultarlo, sino es para sacarlo. Eso lo entendí hace un par de semanas cuando estaba estudiando el Salmo 14. Prediqué una enseñanza, el hombre sin Dios, y a mí siempre me ha atrapado lo que es la depravación total. Es una de las doctrinas favoritas mías. Y he ahondado, le he dedicado mucho tiempo en estudiarla, para sentirle gusto a la gracia. Para eso lo hice y lo sigo haciendo. Y me gusta, por eso cuando hablo del pecado, hablo sin límites. Pero el propósito de hablar del pecado, hermanas y hermanos, no es para acribillar a la persona, sino lo hago para que entienda y pueda ver la gracia, la grandeza de Dios. Pueda decir: estoy mal. Pero cualquiera lo puede malinterpretar. Y cuando yo estoy estudiando el Salmo 14, voy bajando, dice el necio en su corazón: no existe Dios. Y hicimos un diagnóstico y después prediqué: ese era yo sin Dios. Y Dios estaba traspasando mi corazón. Un día estoy yo descansando, me levanto de repente y mi esposa me dice: ¿para dónde va? Voy a hacer el mensaje, voy a terminar el mensaje, era el lunes. Voy a terminarlo, he dejado comenzado, lo voy a terminar y mañana martes en la mañana voy a meditar, voy a orar por él. Me salí y hice el mensaje, terminé el mensaje en el capítulo 15. Pero cuando llego al templo, dije: voy a recapitular qué fue lo que prediqué el martes pasado. Entonces llego y le comienzo a leer el Salmo 14. Y en el versículo 7, cuando dice: oh, que de Jehová, que de Sión viniera la salvación, se alegrará Jacob y se regocijará Israel. Fue como un impacto que traspasó mi corazón.
Lo volví a leer. Lo volví a leer. Lo volví a leer y cada vez que lo leía era más. Hasta terminé llorando. Y yo le dije al Señor, ¿qué me quieres enseñar? Quiero enseñarte que el propósito de que veas la condición del hombre es para que veas mi grandeza, mi salvación. Y ese hombre que está triste, que está agonizando, yo lo levanto del mismo infierno, yo lo llevo a la gloria. Por eso es que el salmista termina con signo de exclamación. Él viene bajando hasta que llega al infierno, lleva al hombre que lo lleva en su condición pecaminosa y de repente de ahí pega un levantón que traspasa hasta el tercer cielo. Si quiere se lo leo. Salmo 14, si quiere ir conmigo. Solo para mostrarle un poquito del poder de la palabra de Dios, porque eso es lo que estamos tratando, la manera de... Yo no podría hablarle del poder de la palabra de Dios si primero la palabra no me traspasa a mí. Mire este Salmo 14 cómo comienza. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y mire lo que dice este versículo, hermanos. Eso inunda al hombre de tristeza porque lo va descubriendo en su condición, que está como decirle a una persona, a un doctor que ha estado estudiando los exámenes, y decirle, usted tiene un cáncer, un tumor muy avanzado. Pero el mismo doctor, si tuviera la capacidad y decirle, pero es cierto que usted ya está a punto de morir, pero yo tengo la medicina, se la voy a suministrar y usted va a quedar sano. Algo así pasa en este salmo, el versículo 7 dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Y mire lo que produce la salvación, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Eso traspasó mi corazón, porque me lleva a pensar, el tramposo Jacob, el salmista dice, Jacob sin conocimiento, que era un hombre terrible, y después lo transforma, se alegra el pecador cuando está condenado, cuando escucha, y la fuente del gozo aquí, esa es la promesa de la venida del Mesías, la fuente de la salvación del hombre que está condenado, que no tiene escapatoria, y el propósito por el cual Dios lo encierra y le dice que es un pecador empedernido y que está bajo su ira y que va a ir al infierno, es para decirle que tiene la solución y que desde antes de la fundación del mundo, el creador de todo género humano, el creador de los cielos y de la tierra, planificó la redención del condenado por medio de su Hijo. Y desde Génesis al Apocalipsis, por todo el Antiguo Testamento, los predicadores vienen anunciándolo, y el salmista exalta y dice, sí, el hombre está mal, pero Dios ha dado una promesa que va a mandar al Mesías, va a mandar el Salvador, que lo va a librar de esta condición, lo va a librar de su condena, lo va a hacer libre, pero no lo dejará allí, sino que lo va a alegrar, el hombre triste, lo va a levantar, lo va a liberar. Salmo 14, 7. El salmista termina diciendo, ¡oh! Y esto es como subirle volumen a la radio. Que de Sión saliera la salvación de Jehová. Ya lo había dicho Dios en Génesis 3:15. Ya lo había dicho el Señor en Deuteronomio. Ya lo había dicho Dios en Éxodo. Ya lo había dicho el Señor en Levítico. Ya lo había dicho Dios en el libro de los Números. Ya Dios lo había anunciado, y el salmista se levanta y levanta en música, cambia de tono, de nota. Está en una nota menor y va a una nota aguda, dice hasta arriba, levanten la voz. Y la música viene bajando, una música triste, porque viene hablando, es una alabanza. Pero luego él llega ahí y dice, sí, pero Dios ha dado una promesa que este pecador, este ateo, que se atreve a decir que no existe su creador, Dios tiene el poder para transformarlo, para cambiarlo, para volverlo obediente.
Eso es lo que hace, hermanas y hermanos, el poder de la palabra. Y tenemos que dar la palabra, no tenerle miedo, porque la persona se va a incomodar si le decimos su pecado. Si se lo decimos, tenemos el propósito también de decirle que hay salvación. Pero muchas veces la persona se va a quedar enojada, resentida, porque ama su pecado. Pero nosotros debemos de demostrarle el gozo que hay en nosotros, porque de ahí nos sacó el Señor, nos hizo libres en Cristo Jesús. Volvamos a Nehemías. Solo quería llevarlo ahí para enseñarles esa experiencia maravillosa que Dios me permitió. Y creo que no soy igual, no sé, me siento diferente. Cambió toda mi forma de ver las Escrituras. Dice el texto de Nehemías 8:12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, como lo que hacemos nosotros después de este culto los domingos. Pero hay otra parte, el pueblo se fue tan agradecido que se fue a compartir también con las demás personas y a obsequiar porciones. Y dice el texto, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ese es el poder de la palabra. Volvamos a Hebreos y aquí vamos a terminar. Miremos aquí cómo el escritor a los Hebreos, él viene contándonos de la suficiencia de Cristo. En el capítulo 1 nos viene hablando de que Cristo es superior a todo lo que existe. Y luego se mete a contarnos un par de relatos acerca del pueblo de Israel en el desierto y trae como testimonio para nosotros. En aquel tiempo fue para animar a los hermanos que estaban tristes. Y les dice, ¿verdad?, que si fracasaron fue por su incredulidad, que quedaron postrados aquellos que fracasaron en el desierto. Pero aquí nace algo, cuando ya el capítulo 4, versículo 12, es como si preguntáramos, ¿quién falló? ¿La palabra o el pueblo? Y él lo resume, el escritor resume que la palabra es perfecta, que la palabra es poderosa, que no fue la palabra. Porque en los versículos anteriores dijo que ellos oyeron la palabra, pero no la obedecieron, no la creyeron, no iba acompañada de fe, de dependencia. Entonces nosotros podemos oír la palabra, como dice Santiago, y ser olvidadizos, olvidarla. Y es por eso que no experimentamos el poder. Si usted vive triste todo el tiempo, lamentándose, es porque usted no gusta la palabra, no le impacta la palabra, no entiende la palabra. Porque la palabra no falla, es la semilla que aparece en la parábola del buen sembrador que habla Jesús en Mateo 13. Somos nosotros. Y aquí en el capítulo 4, versículo 12, el escritor resume con estas palabras diciendo que no es la palabra que falló, que los que fallaron fueron los seres humanos ahí. Y hoy nos advierte, la palabra no va a fallar si la creemos, si la obedecemos, si la amamos. Esta palabra por la eternidad nos va a sostener. Y dice el texto, porque la palabra de Dios es viva, no es una palabra muerta. Por eso le digo que cuando la leemos, no sé si le pasa a usted, pero yo cuando leo la Biblia, es como si cuando mi esposa me hace un sopón y me toma una sopa y después que me la toma, yo tengo la costumbre que le digo a ella, estoy sudando, es decir, que tenía mucha vitamina. Pero es una sopa de frijoles, sí, pero tiene una gran vitamina. Entonces, usando esa analogía, cuando yo leo la palabra siento así, como estoy sudando, siento, porque tiene un poder. Y yo puedo estar frustrado, puedo estar triste, pero luego escucho el proverbio, leo el proverbio, y el hermano con el que hemos estado grabando los proverbios es testigo. ¿Cómo salimos con una gran energía a predicar a Maverick? Y me dice él, pastor, ¿qué tanta energía? Y yo le digo, es la palabra. No se cansa, sí, nos cansamos físicamente, pero la palabra tiene un poder, hermano. Y vamos en el camión hablando, es que es la palabra. Esta palabra es maravillosa. Y lo dice la Biblia, porque es viva. Toda palabra de hombre es muerta.
Esta palabra, cuando usted la lee, cuando usted se la comparte a otro, esta palabra va a dar vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Entonces da vida. Y el escritor a los hebreos nos está diciendo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí hay dos atributos ya de la palabra. Número uno es viva y número dos es eficaz. Eso quiere decir que no va a fallar. Va a hacer lo que tiene que hacer. No le tenemos que añadir ni le tenemos que quitar. La palabra es la palabra. Dijo Charles Spurgeon, yo no tengo por qué defender la palabra. La palabra es como un león que cuando tú le abres las puertas y sale, él solo se defiende. Él solo hace lo que va a hacer porque es león. Esa es su naturaleza. Entonces la palabra hará lo que va a hacer porque es Dios mismo. Es eficaz. La palabra de nuestro Dios es eficaz. Y quiero terminar con esto. En una ocasión un vendedor fue al campo a vender licuadoras. Y el hombre entró, dijo buenas tardes, y la señora, ¿verdad?, del campo lo recibió. Y el hombre entró, le dijo, señora, le quiero mostrar la última tecnología, la licuadora que le va a ayudar, va a licuar todo. Aquí usted le puede meter hasta pedazos de piedra y se lo va a licuar. Esta licuadora es eficiente, es eficaz. Y la señora, ¿verdad?, del campo, sí. Y el hombre y le seguía explicándole, esta licuadora es de último modelo. Qué bien, le dijo la señora, qué bien. Y todavía seguía que el hombre. Y de último, le dijo la señora, discúlpeme, usted es un buen vendedor, pero todo eso que usted dijo se lo va a tener que llevar a otro lado porque no tenemos energía eléctrica. El hombre no hallaba dónde poner la cara después de todo lo que dijo, que la licuadora era eficiente, eficaz, que la señora iba a estar feliz. Va a ser feliz, digo, de otro lado, pero a mí no. Con la palabra de Dios no puede ser eso. Esta palabra es eficaz. Esta funciona en el campo, funciona en las grandes ciudades. Esta funciona para los ricos, para los pobres, para los feos, para los guapos, para los gordos, para los flacos, para los niños, para los jóvenes, para los ancianos. Esta es la palabra de Dios, que la podemos predicar, la podemos leer y sabemos que es viva y eficaz y que tiene el poder que la persona que la escuche y que Dios tenga misericordia, después que haya escuchado la palabra, no será la misma persona. ¿Lo creemos? Disfrutemos la palabra de Dios. Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oramos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.